Muy bienvenido a nuestra clase. Nosotros vamos a continuar con el estudio sobre la doctrina del hombre. Hoy queremos comenzar con el corazón del hombre. Abre sus Biblias en Proverbios capítulo 4, por favor. Vamos a ir a Proverbios capítulo 4. Hay un versículo singular ahí que habla directamente al corazón del hombre. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora aquí, el corazón, mis hermanos, se refiere comúnmente a la mente, mis hermanos, como centro del pensamiento y de la razón. Quiero que llegamos a comprender algo del corazón. Vamos a tomar en cuenta esta palabra, porque creo que si se recuerdan, en la última clase estuvimos hablando de este asunto del espíritu, alma y cuerpo. ¿Te recuerda eso? Entonces, en esa última clase, pues yo quiero regresar al alma. La palabra corazón muchas veces está intercambiado con alma y espíritu. Depende en qué iglesia usted está asistiendo, qué denominación, qué escuela de teología o doctrina que tú has salido, etcétera, 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 etcétera. Depende de su trasfondo. Tú vas a descubrir que hay gente tienen intercambian las palabras, son sinónimos uno del otro, etcétera, etcétera. Pero sabemos que el corazón del hombre es la parte, mis hermanos, donde él puede razonar. Ahora, no es que tenemos distintas entidades, es que tenemos funciones que son distintas. So, yo creo que, vamos a ver, no tenemos distintas entidades, pero sí tenemos distintas funciones. Típicamente, el alma, otra vez, depende de qué iglesia usted ha sido, de donde usted asiste, donde usted salió, su trasfondo, mis hermanos, cuando usted entró en el cristianismo, depende. Muchas veces el alma en función es donde tenemos, mis hermanos, nuestra mente, nuestras emociones y la voluntad. Donde mecanizamos las cosas, pensamos las cosas, nuestros sentimientos se mueven, mis hermanos, pero donde tomamos decisiones. En la voluntad es donde se toma decisiones. Esto es parte de su alma. Ahora, sabemos que muchas veces en las escrituras, y todo se maneja a través del contexto, todo es contexto. Todo es contexto. Depende cómo se maneja el pasaje, el versículo va a determinar cómo se está utilizando estas palabras individualmente. Cuando llegamos a la palabra corazón, el corazón del hombre, aquí encontramos, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sabemos que el autor
de Proverbios no está hablando de un músculo, un órgano fisiológico. No está hablando de un órgano, mis hermanos. Él está hablando de algo mucho más allá. La palabra aquí, corazón en hebreo. La palabra corazón en hebreo, mis hermanos, es esta palabra, ¿ok? Es la palabra leib. Leib. En hebreo se pronuncia leib. Esta palabra es leib. Pero esta palabra incluye, mis hermanos, y esta palabra corazón en la Biblia. No sé cómo ustedes lo quieren usar en su cultura, en su vocabulario, en su dialecto. Pero en la Biblia la palabra es usado ampliamente y determinado por su contexto. ¿Me comprende? Usado ampliamente y determinado por su contexto. Esta palabra se usa para identificar sentimientos, se usa para identificar la voluntad, se usa para identificar intelecto, se usa para identificar entendimiento, está agarrando la idea. Pensamientos, cuando nosotros comenzamos a identificar el corazón del hombre, su alma, su espíritu, todo está determinado en el contexto, en cómo se está usando el pasaje y cómo está ubicada la palabra dentro de ese pasaje. Por esa razón tenemos que aprender cómo leer la Biblia. No me vaya a malentender, yo no estoy diciendo que tú no sabes cómo leer, pero cómo leer la Biblia. Leer y cómo leer son dos cosas muy distintas. Si tú no conoces cómo se utilizan las palabras en la Biblia, mis hermanos, usted lo va a traducir en tu corazón, en tu cabeza, conforme al uso postmoderno hoy día, nos vamos a quedar nosotros boca arriba. La palabra corazón, ¿no?, es la palabra en hebreo leib. Leib, mis hermanos, tiene un uso amplio, mis hermanos, y está todo determinado por su contexto. Por eso dice el escritor aquí en Proverbios, en capítulo 4, él dice en versículo 23, él dice sobre toda cosa, le está dando la prioridad de las prioridades. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. En el Antiguo Testamento, en nuestra explicación, en el Antiguo Testamento, la palabra corazón casi siempre se refiere a órgano físico del sistema circulatorio. Y aún los dos testamentos, mis hermanos, también ven el corazón figurativamente como el centro de la personalidad. Aquí tenemos el centro de la personalidad de la persona. El centro de la personalidad. Eso lo podemos ver en los dos. Sí es un órgano físico
circulatorio, definitivamente, y aún la Biblia lo reconoce también. Pero el mayor uso de ella es figurativamente. También se identifica como, mis hermanos, sus emociones. Como ya había dicho, como lo había identificado debajo de la palabra alma, ¿no? Identifica voluntad. También identifica conciencia. Todo está determinado en la forma como se está utilizando dentro del texto. Especialmente aquí estamos hablando de la conciencia moral. Ahora, la personalidad de una persona, mis hermanos. La personalidad de una persona, quiero que usted comprenda, tiene la extraordinaria habilidad de percibirse a sí misma. Es la personalidad que tiene la extraordinaria habilidad de percibirse a sí misma. El corazón está presentando, mis hermanos, como el centro de la vida consciente y es el manantial de la vida. Tú y yo sabemos cuando estamos caminando bien y cuando no estamos caminando bien. Tú y yo reconocemos cuando hemos regado la cosa, cuando hemos pecado, hemos dañado la cosa, cuando somos excelentes, cuando somos mediocres, cuando somos pobres. En nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro pensar, en nuestro sentir. Nosotros tenemos esa tremenda habilidad de percibir a nosotros mismos. Yo no te puedo decir cuántas veces yo estoy caminando y de repente se me viene, mis hermanos, algo horrible, horrífico en mis sentimientos. Y lo puedo ver y en el momento no lo detengo y está bregando conmigo y de repente puede llegar un momentito. Señor, perdóname. Aunque nadie está a mi alrededor, pero yo sé que estoy en la presencia de Dios. Y digo, ay Señor, perdóname por esos pensamientos, perdóname por esos sentimientos. Porque tú y yo tenemos esa habilidad. Muchas veces tú hablas con una persona y la persona te dice, ¿sabes qué, hermano? No me di cuenta que así yo estaba, que así yo andaba, que así yo pensaba, que así esto, que esto. Un momentito, vos no estás muerto, tú sabes muy bien lo que estás haciendo. Lo sabes muy bien. Mira bien. Vamos a ilustrar esto. Vete a San Marcos capítulo 7, por favor. No, perdón, Mateo capítulo 7. No, Marcos 7. Y vamos a ver aquí. Vamos a Marcos capítulo 7, por favor. En Marcos capítulo 7, versículo 21 hasta 23. Vamos a ver si hay una forma, una manera en cuanto podemos ilustrar esto. En Marcos capítulo 7, note bien lo que dice la palabra del Señor. En versículo 21 dice, y te recuerdas que Dios aquí, Dios Hijo, el Hijo de Dios Jesús, está tratando con un tema. Y el tema principal
de esta parte, de la primera parte de Marcos capítulo 7, mis hermanos, es hablando de la contaminación del hombre. ¿Qué es lo que contamina el hombre? ¿Me entiende? Y ese es el contexto, ¿no? Y quiero que usted llegue por mí, vamos a llegar a versículo... Vamos a comenzar con versículo 14 para ponerlo un poquito más amplio. Dice, en Marcos 7:14 dice, y llamando así toda la multitud les dijo, oídme todos, él dijo, y entender, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Escuche el orden de las palabras y escuche cómo él lo está diciendo. Te recuerdo que yo te dije que el uso de las palabras es un uso amplio, pero el contexto determina su uso. Note bien lo que él dice aquí. Él dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oíd todo esto y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le puede contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Ellos tienen preguntas y son reales. Dice, y él le dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. No entendéis que todo lo que de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar. Mira lo que está diciendo aquí, esto es tremendo. Y le dice, ¿por qué? Porque no entra en su corazón, sino el vientre y sale a la letrina. Jesús, mire, el Señor no estaba intentando de ser mugroso, grosero, sin educación, crudo, bruto. Jesús no estaba tratando de hacer nada de esas cosas, pero le habló bien directo. Y tuvo que hablarle directo porque, mira, ellos estaban haciendo la pregunta de la parábola y ellos no lo entendieron. Y Jesús se lo dijo en la cara, ustedes que con entendimiento no entienden. Él llegó, es como él llegó, vamos a decir que del nivel de la secundaria y él llegó a la primaria. Para llegar al entendimiento de ellos. Y le dijo, en otras palabras, nunca he hablado con personas que tienen hijos y los hijos tienen problemas por sus amigos y supuestamente por el ambiente que le rodea en su vecindario, en su escuela, donde ellos viven, en su zona, etcétera, 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 y toman la decisión, dicen, bueno, nosotros nos vamos a trasladar a otro lugar mejor, donde hay mejor influencia y así mi hijo se puede desarrollar. Tú has escuchado de gente hablar así, ¿no? Lo que esa gente están tratando de decirte, o mejor, te han dicho a ti, que lo de afuera es lo que ha contaminado lo adentro. Pero Jesús dice, no, así no es. Porque lo que de afuera entra por la boca y sale en la letrina. Él lo que está haciendo es eliminando, anulando, derrumbando ese argumento. Porque el argumento es un argumento de ambiente. Ese es el argumento. Te están tratando de convencer que la razón por su conducta es su ambiente. Muchas veces en casa, en estos días, ¿no? Nuestro hijo es un hombre grande y él está en casa con nosotros y él ve el noticiero, ¿no? Y yo veo el noticiero y muchas veces comentamos de la falta de entendimiento que esa gente, que es lo que ellos no entienden.
y notamos qué tan ridículo son las declaraciones que traspasan los labios de la gente. No tiene sentido lo que dicen, porque usualmente siempre le están echando la culpa a otros o al ambiente. El problema no radica ahí, el problema es aquí adentro. Está conmigo, acá arriba. Y ese es el problema. Y ese argumento, ¿ves? Esa chispita de fuego ahora tiene la iglesia encendida, que todo es el ambiente. No, el problema está aquí, en el corazón. Mi esposa muy conocida para decir eso. Mi esposa siempre le dice a la gente, mira, mi esposa, ella corta, mira, pone un machete en la mano de ella y ella va directamente al asunto. No, el problema está en el corazón. El asunto es de corazón. Y es cierto. ¿Cómo que yo voy a discutir ese asunto con ella? Porque es cierto lo que ella dice. Y Jesús está diciendo la misma cosa aquí en Marcos capítulo 7. Mira bien. Él le dice en versículo 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, y le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, porque ellos no entendieron. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Ustedes también no entienden nada. Y le dijo, y noten las palabras de Jesús, le dijo, ¿no entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? ¿Por qué? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Cierto que fue una manera cruda, como decirlo, pero él no fue crudo. Él tuvo que bajar aquí, al nivel de ellos para comprender. Y le dijo, esto decía, mira, ahora escuche bien, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Dijo, pero decía, te recuerda que los judíos, mire tan astuto que es el Señor. La astucia del Señor es increíble. Porque los judíos no comían comida contaminada. Ellos comían la comida que se titula kosher. Kosher quiere decir que coser es la palabra que tiene que tener limpia, declarada limpia. Y aún con eso Jesús se la cantó en la cara. Y le dijo, ese no es el problema. ¿Sabe lo que estaba haciendo Jesús? Jesús le estaba eliminando, él estaba derrumbando, le estaba anulando y eliminando todos los argumentos de ellos para llegar al meollo, al núcleo, al centro. Mira bien. Y le dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Es lo que sale del hombre, no lo que entra del hombre. ¿Por qué? Porque dentro del corazón, versículo 21, dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Tú puedes ver todo esto. Todo esto es lo que sale del corazón. Y Jesús, para no pintar cuadros, ¿me entiendes?, fue al grano y se lo dijo directamente todo esto. Por esa razón el hombre necesita un Salvador. Y luego en versículo 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Wow. Pregunta. ¿Y ahora qué se hace? ¿Ah? Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer con el argumento? ¿Qué es lo que se puede hacer con el argumento de ambiente?
¿Qué se puede hacer con el argumento? La influencia de sus amigos. Mi hijo tiene este problema por la influencia de sus amigos. ¿Jesús aceptó eso? No, mi hija tiene problemas por sus amigas. ¿Jesús aceptó ese argumento? No. Es lo que está adentro del corazón. Ahora, es cierto que tus amigos te ayudan. Yo no voy a discutir eso. Pero ellos no son la causa de tu problema. Ellos son el síntoma del problema, pero tú eres el causa. Y Pablo le dio duro a esta cosa. El apóstol Pablo le pegó duro. Por esa razón, el libro de Romanos, el chiste en la iglesia donde yo estoy pastoreando es que yo nunca voy a salir del libro de Romanos. Pero te digo, es que Pablo le da duro a ese tema, que el asunto está en el corazón del hombre. Y Jesús está comunicando este mensaje bien directo. Aún así, después de la conversión, una de las características de los cristianos es que ellos tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. ¿Tú crees que Dios, mira, ¿te recuerdas en el diálogo que tenía que Jesús tuvo con Nicodemo? ¿Te recuerdas ese diálogo que tuvieron? Y en Juan capítulo 3, y específicamente de versículo 3 al 8, específicamente ahí. Él lo va amplificando más adelante, después, pero ahí, en ese contexto, Jesús le habló y le dijo a Nicodemo, él le dijo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer anatón, de arriba. En otra palabra, Dios tiene que entrar, Dios tiene que iniciar para cambiar el corazón. Es Dios ahora. Y él le habló a Nicodemo, te recuerda que él le habló a Nicodemo y le habló en un lenguaje de los hebreos que él sacó de Ezequiel capítulo 36 y también de Jeremías capítulo 31, donde él le dijo que él iba a depositar en su ¿qué? ¿En su ambiente? No. En su corazón directamente para que nadie le pudiera, no tenía necesidad que alguien más, otra persona, le tenía que enseñar que iba a ser el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, llegar directamente al corazón de la persona, instruirlo en su corazón. Aún después de la conversión, después de nacer de nuevo, después de ser regenerado, el hombre todavía va a tener que luchar ¿con qué? Con su corazón, no es su ambiente, es su corazón. Mira cómo el autor, note cómo el escritor del libro de Hebreos, ahora mira bien en Hebreos, capítulo 8, en Hebreos, capítulo 8, del versículo 8 al 12. Mira cómo lo dice. En Hebreos capítulo 8. En Hebreos capítulo 8, el escritor de Hebreos está ahora relatando sobre el tema de un mediador, ¿no? Está hablando de el mediador del nuevo pacto. Es importante comprender su contexto. Y
Y vete en versículo 1. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él está hablando del Señor. Y en versículo 2 le dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ese es el contexto. Más adelante, vete por favor conmigo. Vete versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y le dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y luego le explica por qué dice eso. Versículo 8. Porque reprendiéndolo dice, he aquí viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Desde el mismo lenguaje que Jesús utilizó con Nicodemo en Juan. Y le dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón les escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo. ¿Te recuerda el lenguaje de Ezequiel capítulo 26? El mismo lenguaje que Jesús le estaba compartiendo a Nicodemo. Igual el escritor aquí en Hebreos. Y ninguno enseñará a su prójimo, de ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Por qué? Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aquí tú tienes un lenguaje que es rico del libro de Ezequiel en capítulo 36, Jeremías capítulo 31. Nota bien, aún así, después de la conversión, una de las características de los cristianos es que ellos tienen la ley de Dios escritas en sus corazones. Tú y yo no tenemos, con todo respeto, ninguna excusa. ¿Cómo es que yo debo de tomar esto en cuenta, mis hermanos, y aplicarlo? Si con el hermanito con que yo estoy caminando en la calle, tomando un cafecito, estamos hablando sobre este asunto del corazón. Y es bien sencillo. En Mateo capítulo 22, en Mateo 22, 37, ¿cómo se debe aplicar? Es sencillo. Los cristianos deben amar al Señor con todos sus corazones. Y es precisamente lo que dice la palabra en Mateo capítulo 22, en versículo 37. Dice que, porque este es Jesús propio que está hablando, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Jesús quería asegurar que todo esto estaba involucrado en el corazón. Y es con todo lo que yo soy de amarlo. ¿Por qué? Porque si no, algo se va a apoderar de mi corazón. Y ya cuando eso sucede, ya es demasiado tarde. Demasiado tarde. Note bien conmigo. Ahora,
Si tú comprendes eso, vamos al siguiente, por favor. Vamos a ir ahora. Ahora, si no te has fijado, lo que estoy haciendo, estoy desarrollando unas gradas, una fundación sobre la otra fundación, sobre la otra fundación, para que así podemos llegar misma a tener un cuadro completo y lógico y espiritual. Ahora vamos a llegar y hablar hasta este punto. Ahora podemos hablar de la conciencia del hombre, la conciencia del hombre. No hay nadie, mis hermanos, que yo conozco que no tiene una conciencia. Todos tienen una conciencia. Quizás la conciencia tuya está quemada, está muerto, pero vamos a hablar. Este va a ser número 6. Y vamos a hablar de la conciencia del hombre, ¿no? Ay, perdón. Dejé una letra fuera, perdón. Es así, ¿no? Así. La conciencia. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en Romanos capítulo 2. La cosa más difícil de Romanos capítulo 2, por ejemplo, yo he estado en la iglesia, porque estoy pastoreando en la iglesia también, y yo he estado en Romanos capítulo 2 por una eternidad ya, puedo decirlo así. ¿Por qué? Porque es un capítulo bien amplio sobre este tema. Por favor, vaya conmigo en Romanos capítulo 2. Y le quiero mostrar a ustedes, hablando de la conciencia del hombre. Ahora, en este capítulo, es difícil porque el capítulo es uno en que muchos pastores no quieren tocar. Porque este capítulo va directamente al corazón y a la conciencia de la iglesia, donde Dios está molesto contra todos los religiosos que se encuentran dentro de la iglesia. No sé si nunca se ha dado cuenta, mis hermanos, pero déjame citarte. La religión es la maldición de la iglesia. La religión es la maldición de la iglesia, porque se le ha olvidado que la iglesia tiene una relación viva con un Dios vivo. La religión es una relación con los muertos. Dice él, note bien conmigo, versículo 12, Romanos 2:12 en adelante. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Luego, versículo 15, mostrando la obra de la ley, escrita en sus, ¿qué? En sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En nuestra explicación, dentro de la profundidad del corazón del hombre está el conocimiento interior de Dios. Hay gente que me dice, bueno, yo soy, más bien, no hace mucho tiempo atrás, estaba en la parada de donde se espera por el bus, ¿no? Y había una señora y un hombre y el hombre le estaba hablando a la mujer y yo llegué
y el hombre le estaba hablando a la mujer de Dios y la mujer dijo, ya, yo no creo en nada. Y bien, tú sabes, bien cortante la mujer. Y yo estaba escuchando al hombre y yo estaba orando en silencio. Señor, abre los ojos de esta mujer y dale gracias a este hombre que le está testificando. Y la mujer se me volteó y me dice, ¿tú crees en un Dios? Y yo dije, seguro que sí. Ahora ella me invitó en la plática. Y me dijo, ella me dice, bueno, es que yo soy atea, yo no creo que Dios ni existe. Y el hombre dijo, ¿qué? ¿Cómo puede ser así? Yo dije, no, discúlpeme, pero usted es una mentirosa. Un ateo no existe. Usted es una mentirosa. Usted está mintiendo a propósito para cortar la plática. Hubiera sido mejor que usted haya dicho, mira, yo no estoy interesado en hablar contigo, ni siquiera sobre el tema de Dios. Hubiera sido más honesta que decir que eres un ateo, porque el ateo no existe. Dice, ¿cómo que tú me puedes decir eso? Yo dije, bien sencillo. Dios ha depositado en el corazón de cada hombre que Él es Dios. Vos que no solamente puede ser una o dos cosas. Es aceptar a Dios o rechazar a Dios. Aceptar la verdad o rechazar la verdad. Pero tú no puedes cambiar a Dios y tú no puedes cambiar la verdad. Dice, no, yo no lo creo. El hecho que tú no lo crees o me sigue mintiendo. Juan capítulo 1, el libro de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 9 dice esto, dice, aquella luz verdadera que alumbra ¿qué? A todo hombre, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y llegó a este mundo. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes una conciencia. En Romanos capítulo 2 versículo 15 le dije, mira, y le voy citando Romanos, y estaba hablando con la señora en inglés. Mira lo que le dije, mira, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dejamos el juego de que yo no creo que Dios ni siquiera existe. No. Esa es tu mentira. Porque Él ya te aclaró a ti que Él sí existe. Bueno, hermano Eddie, ¿cómo que tú sabes eso? Bueno, no es tan difícil, piénsalo bien, por favor, conmigo. Mira, tú nunca has hablado con la gente que dice, yo no creo dice, yo no creo en los demonios. Yo no creo en el diablo. Bueno, alguien dice así, yo no creo. ¿Y por qué siempre anda asustado? ¿Cuántas veces me he encontrado en un avión viajando de un país a otro para llevar la palabra de Dios? Y en la par o acerca de mí, alguien siente, yo no creo en Dios. Pero de repente estamos en el aire y la turbulencia comienza a sacudir el avión y de repente de su propia boca sale, Dios mío, tú sí tienes un Dios. ¿Por qué? Porque ellos tienen una conciencia. Y la conciencia le habla. Y le testifica y los acusa de igual manera que los defiende. El conocimiento del hombre habita en el corazón. Esa es la doctrina principal del corazón, que se trata en Proverbios capítulo 4, en versículo 23, de la cual estuvimos hablando, ¿no? Hace un ratito atrás. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, ¿qué? Porque de él mana la vida.
¿Sabe que el corazón, donde reside la conciencia del hombre, está actuando como diga yo, como un regulador, ¿no? Como un regulador moral de lo que es bueno y malo. Eso es lo que hace la conciencia. Mira, es como un regulador moral que te habla de lo bueno y lo malo. Tú no puedes decir que tú no sabes nada. Eso, mira, no es aceptable. ¿Sabe qué? El significado implicado de la palabra conciencia es un conocer dentro de uno mismo. Eso es lo que, mira, este regulador moral es un conocer. Es un conocer dentro de uno mismo. Es un regulador moral y te habla. Ahora, tú te haces sordo. Eso es una cosa. Pero no eres tan sordo. En casa mi esposa me grita. ella levanta la voz y pues, ¿qué pasa con esta mujer que está tan molesta? ¿Qué trae conmigo? No, es que mira, yo dañé este oído, la izquierda, literalmente en la construcción de la iglesia. Estábamos con los metalladores, estábamos con todas las máquinas grandes y todo, y me caí literalmente del techo de arriba. Fue de 30 pies de arriba para abajo. Y nunca he sido igual. Pero 100% sordo no soy. No. Y muchas veces en mi oficina, cuando mi secretaria me quiere decir algo, ¿no? Y yo no la escucho bien. Porque cuando mira, en la forma como yo estoy sentado en mi escritorio, ¿no? Aquí está mi escritorio y aquí está donde está mi computadora. Yo estoy trabajando aquí, ¿no? El oído a la izquierda, mis hermanos, está donde está la puerta. Y ella está en la siguiente oficina y no le oigo. Pero si yo me levanto y yo estoy agarrando otra cosa, la escucho y dice, ¿y por qué de repente Porque depende en qué posición me encuentro. Pero mira, varón, mujer, escúcheme bien. Hay muchos que se hacen locos y no son locos. Porque tú tienes un regulador moral dentro de uno mismo, de ti mismo. Tú sabes cuando andas bien y cuando no andas bien. Ya que la memoria y el pensamiento, escúcheme bien, porque dentro del corazón, mira, dentro del corazón hay una memoria y hay pensamientos. Dentro del corazón. Y es adentro del corazón que mora, mira bien, la conciencia. Tú te puedes hacer todo lo loco que tú quieras. Pero la palabra te habla.
Dice que te está defendiendo o te está acusando. Una de las dos cosas está sucediendo. Porque es aquí en el corazón. Aparentemente, mis hermanos, este es el lugar de la conciencia. Vamos a ilustrar esto. Abre sus Biblias en Primera Timoteo capítulo 4, versículo 2. Y note bien conmigo. En Primera Timoteo capítulo 4, note bien lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Mira, tú crees que yo soy directo. Mire la palabra más directa que su servidor. Mira, el corazón es el lugar, vamos a ilustrar esto. El corazón es el lugar donde Dios se comunica con cada uno de nosotros. Aunque cuando continuamente somos obstinados, la conciencia se hace inoperativa. Inoperativo. Tú puedes tener una conciencia inoperativo. Y eso es peligroso. Porque si tú no te cuidas, llega un momento donde el Espíritu de Dios deja de tratar contigo. Y eso es muy peligroso a encontrarse ahí. Porque esto es lo que pasa. ¿Tú sabes lo que es una conciencia inoperativo? Cauterizada. Y vamos, déjeme asegurarme que camino bien, déjeme revisar mi diccionario en griego, por favor, porque te quiero mostrar algo aquí. En estos últimos momentos que tenemos juntos, y te quiero mostrar en griego, no, estoy en hebreo. Quiero ir al griego. So, déjame ir al griego. Ya. Cauterizado. ¿Okay? Usted nunca ha tomado una plancha y tú estás planchando y te descuidas y quemas el artículo que tú estás planchando. Una camisa, por ejemplo, y lo dejas bien quemado. Y ahora no puede salir esa mancha, ese quemazón, por decirlo así. ¿Ves? La camisa está cauterizada por un hierro caliente que es la plancha. Cuando en el ejército, en la frontera de las batallas, cuando alguien está, mis hermanos, herido, y no hay tiempo de poder darle la atención médica, ¿qué es lo que hacen? Le queman la herida y la dejan cauterizada completamente. Así es que se dice que la conciencia de uno puede llegar a ser cauterizada, inoperativo, si tú no tienes cuidado. En 1 Timoteo, en capítulo 4, en versículo 2, mire bien lo que dice. 1 Timoteo, capítulo 4, en versículo 2 dice esto. Mire bien. Dice,
Vamos a comenzar con versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, algunos, mira, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora mira versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, este es un término médico, si me lo entiendes, que se refiere a una quemadura total con fines, mis hermanos, quirúrgicos, mis hermanos. Y lo que eso quiere decir que tú pierdes, cuando tú llegas a este punto, ¿sabes lo que está perdiendo? Pierde la sensibilidad. Eso es lo que uno pierde. Cuando uno está cauterizada. Ese es el peligro. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Mira, es posible llegar a tener una conciencia incapacitada. Ese es el peligro. Y el temor grande que debemos de tener dentro del contexto de la iglesia es que asista mucha gente. Porque mis hermanos, se han aferrado a un caminar, a una actitud religiosa, donde ellos mismos se han engañado por tanto tiempo, que ya tienen una conciencia cauterizada, inoperativo, incapacitada. Ese es el peligro de la religión. Una conciencia incapacitada hacia Dios, o a Dios se le llama una conciencia cauterizada. ¿Cómo es que debemos mirar? Yo le estoy dando duro a este tema en la iglesia. Ahí le estoy pegando. Porque es posible, mis hermanos, que ya uno pierde la sensibilidad. Por eso el Señor le dijo, arrepentíos. Porque si tú llegas a ese momento, y no se olvide que una conciencia cauterizada es lo que llevó a los apóstatas, a los mentirosos hipócritas, así lo dice la Biblia. Y los llevó a ellos a un fin donde fueron juzgados para el juicio. ¿Cuál es nuestra aplicación? La aplicación nuestra, mis hermanos, es sencilla. Un cristiano sabio va a tener cuidado de no enredarse en actividades que molesten su conciencia.